Tenía 61 años cuando mi hijo Fernando me abandonó. No fue un adiós gradual, no fue una despedida con abrazos falsos y promesas vacías. Fue un portazo en mi cara y una frase que todavía me quema la garganta cada vez que la recuerdo. Ya no eres mi problema, mamá. 10 años. 10 años de silencio absoluto. 10 años en los que mi teléfono nunca sonó con su voz. 10 años en los que cada cumpleaños, cada Navidad, cada madrugada de insomnio esperé que tocara mi puerta. Pero Fernando nunca volvió. Hasta que mi esposo Óscar murió. Entonces sí apareció. No con flores, no con lágrimas, no con arrepentimiento. Apareció con un abogado, con una demanda y con una exigencia que me partió lo que quedaba de mi corazón. Quiero la mitad de la herencia. Eres vieja, ¿para qué necesitas tanto dinero? Yo lo miré a los ojos ese día en el juzgado y apenas lo reconocí. El niño que yo cargué en brazos, el adolescente al que le pagué la universidad vendiendo hasta mis aretes de oro, el hombre que juró cuidarme cuando Óscar ya no estuviera, se había convertido en un extraño. En un depredador vestido de hijo. Pero lo que Fernando no sabía es que yo había guardado cada papel, cada mensaje, cada recibo. Y que el juez Sergio iba a escuchar toda la verdad. Esa verdad que mi hijo quería enterrar bajo mentiras y manipulación. Esa verdad que lo iba a destruir. Todo comenzó una tarde de octubre. Yo tenía 61 años recién cumplidos y acababa de enterrar a Óscar después de 6 meses de agonía. Insuficiencia cardíaca. Lo cuidé sola hasta su último aliento porque Fernando nunca contestó mis llamadas. Ni una. Le dejé 27 mensajes en esos 6 meses. 27 súplicas de una madre rogándole a su hijo que viniera a despedirse de su padrastro. El hombre que lo crió como si fuera su propia sangre. El hombre que pagó su escuela privada, su coche, su primer departamento. Óscar murió susurrando el nombre de Fernando. Murió esperándolo. Y Fernando no vino. Llegó 3 días después del funeral, cuando todo estaba firmado, sellado y archivado. Llegó con Leti, su esposa, una mujer de sonrisa falsa y uñas perfectas que me miraba como si yo fuera basura. Mamá, me dijo Fernanda en la puerta de la casa que Óscar y yo construimos con 40 años de trabajo, vengo por lo que me corresponde. No preguntó cómo estaba. No preguntó si había llorado. No preguntó si necesitaba ayuda con los trámites. Solo extendió la mano como un acreedor cobrando una deuda. Le cerré la puerta en la cara. Escuché a Leti gritar del otro lado, vieja malagradecida. Le dimos los mejores años de su vida a esta familia. Los mejores años. Quise reír, pero solo pude llorar. Lloré toda esa noche abrazada a la almohada de Óscar que todavía olía a él. Lloré por mi esposo muerto. Lloré por el hijo que había perdido mucho antes de ese portazo. Porque Fernando no murió ese día. Fernando había muerto años atrás, el día que conoció a Leti. Esa mujer lo envenenó contra mí con tanta paciencia que ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Empezó con comentarios sutiles. Tu mamá es muy controladora, ¿no crees? ¿Por qué siempre tienes que pedirle permiso para todo? Ya eres un hombre, Fernando. Ya es hora de que pongas límites. Límites. Esa palabra se convirtió en un muro entre nosotros. Un muro tan alto que ya no podíamos vernos. Las cenas familiares se volvieron incómodas. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Las visitas desaparecieron. Y cuando Óscar enfermó, cuando más necesitaba a mi hijo, Fernando ya se había ido. Se había mudado al otro lado de la ciudad con Leti. Cambiaron de número. Bloquearon mis redes sociales. Me borraron de sus vidas como si yo fuera un error que había que corregir. Recuerdo la última vez que hablé con Fernando antes del abandono total. Fue por teléfono. Yo estaba en el hospital con Óscar, que acababa de tener una crisis cardíaca severa. Le supliqué que viniera aunque fuera 10 minutos. Solo 10 minutos para que Óscar viera que su hijo todavía lo amaba. No puedo, mamá. Tengo trabajo. Leti y yo tenemos planes. Además, tú siempre exageras todo. Óscar va a estar bien. Óscar murió 2 semanas después. Y Fernando nunca vino. Ni al hospital. Ni al velorio. Ni al entierro. Nada. Pensé que el dolor de perder a Óscar sería lo peor que me pasaría en la vida. Pero me equivoqué.
Lo peor fue descubrir que mi hijo solo volvería por dinero. Que los 10 años de silencio no fueron por vergüenza o por miedo. Fueron por desprecio, por olvido, por indiferencia absoluta. Hasta que Óscar murió y dejó una herencia. Entonces Fernando recordó que tenía madre. Entonces Leti recordó que existía una suegra. Entonces ambos aparecieron con trajes caros y sonrisas de tiburón, pidiendo lo que nunca se ganaron. Lo que nunca merecieron. Lo que jamás iban a tener. Porque yo, Griselda, a mis 71 años, todavía tenía fight. Todavía tenía dignidad. Y todavía tenía la verdad de mi lado. Antes de que Fernando se convirtiera en el monstruo que me exigió dinero sobre la tumba de Óscar, él fue mi niño. Mi único hijo. El bebé que nació cuando yo tenía 23 años y el mundo entero me decía que no iba a poder sola. Pero yo pude. Siempre pude. El padre de Fernando desapareció antes de que él cumpliera 2 años. Se fue una mañana diciendo que iba a comprar leche y nunca regresó. Así de simple. Así de cruel. Me dejó sola con un niño pequeño, con un trabajo de medio tiempo en una lavandería y con una renta que no podía pagar. Trabajé triple turno durante años. Lavaba ropa de día, limpiaba oficinas de noche y los fines de semana vendía tamales en la esquina de mi casa. Fernando crecía en ese cuartito diminuto donde apenas cabía una cama y una cocineta. Pero nunca le faltó comida. Nunca le faltó ropa limpia. Nunca le faltó amor. Conocí a Óscar cuando Fernando tenía 7 años. Óscar era mecánico, un hombre bueno con manos grandes y corazón enorme. Se enamoró de mí y de mi hijo como si fuéramos un paquete completo. Y para él, lo éramos. Nunca hizo diferencias. Nunca trató a Fernando como hijastro. Lo adoptó legalmente cuando tenía 9 años y desde ese día fue su papá. Su verdadero papá. Óscar y yo trabajamos hombro a hombro para darle a Fernando lo que nosotros nunca tuvimos. Lo metimos a la mejor escuela que pudimos pagar. Le compramos libros, uniformes, útiles. Cuando cumplió 15 años, Óscar le regaló una bicicleta nueva que había estado ahorrando durante 8 meses. Fernando lloró de felicidad ese día. Lo abrazó y le dijo: «Eres el mejor papá del mundo». Yo guardé esa imagen en mi corazón como un tesoro. Pensé que nada podría romper ese lazo. Pensé que habíamos construido una familia irrompible. ¡Qué equivocada estaba! Fernando fue un buen hijo hasta los 25 años. Terminó la universidad con honores. Óscar y yo vendimos nuestro coche para pagar su último año de carrera. No nos importó. Tomábamos el autobús con orgullo porque nuestro hijo iba a ser ingeniero. Nuestro hijo iba a tener un futuro mejor que el nuestro. El día de su graduación, Fernando subió al estrado y cuando le preguntaron a quién le dedicaba su título, señaló hacia donde estábamos Óscar y yo. «A mis padres», dijo con la voz quebrada, «por sacrificar todo para que yo llegara aquí». Lloré tanto ese día que Óscar tuvo que prestarme su pañuelo. Pero todo cambió cuando conoció a Leti. Ella trabajaba en la misma empresa donde Fernando consiguió su primer empleo. Era coordinadora de recursos humanos. Tenía 6 años más que él y vestía como si el dinero le sobrara. La primera vez que la vi supe que algo andaba mal. La forma en que me miró de arriba abajo. La forma en que sonrió sin que la sonrisa le llegara a los ojos. La forma en que le dijo a Fernando: «Ay, mi amor, no me habías dicho que tu mamá era tan tradicional». Tradicional. Esa fue su forma elegante de decir pobre. De decir vieja. De decir insignificante. Y Fernando se rió. Se rió de la burla que su novia acababa de hacerme en mi propia cara. Eso dolió más que cualquier golpe. Desde ese día, Leti empezó su trabajo de separarnos. Primero fueron las cenas familiares. «Ay, Fernando, ¿otra vez a casa de tus papás? ¿No prefieres que vayamos al nuevo restaurante italiano?» Después fueron las llamadas. «¿Tu mamá otra vez? ¿No puede resolver sus cosas sola? Ya no eres un niño, amor». Fernando empezó a cambiar. Las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron frías. Cuando yo llamaba, él contestaba con prisa. «¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado». Cuando lo invitábamos a comer, siempre tenía planes. «Leti y yo ya tenemos compromiso». Cuando Óscar cumplió 60 años y organizamos una pequeña fiesta,
Fernando llegó 1 hora tarde y se fue antes del pastel. Leti estaba construyendo un muro entre nosotros ladrillo por ladrillo. Y Fernando la dejaba hacer. Peor aún, él mismo ponía algunos ladrillos. Empezó a reclamarme cosas absurdas. ¿Qué por qué lo llamaba tanto? ¿Qué por qué esperaba que nos visitara cada semana? ¿Qué por qué Óscar y yo no entendíamos que él tenía su propia vida ahora? Su propia vida. Como si nosotros fuéramos un estorbo. Como si los 20 y tantos años que dedicamos a criarlo fueran una carga de la que tenía que liberarse. Yo trataba de explicarle. Fernando, mi amor, no queremos quitarte tiempo. Solo queremos verte de vez en cuando. Solo queremos saber que estás bien. Pero él ya no me escuchaba. Sus oídos solo funcionaban para Leti. Cuando Fernando me anunció que se iba a casar, ni siquiera lo hizo en persona. Me mandó un mensaje de texto. Mamá, Leti y yo nos casamos el próximo mes. La ceremonia es íntima, solo familia cercana. Familia cercana. Óscar y yo no estábamos invitados. Su propia madre no estaba invitada a su boda. Llamé a Fernando llorando. ¿Por qué, hijo? ¿Qué hice mal? Él suspiró como si yo fuera una niña berrinchuda. Mamá, no lo hagas más difícil. Leti quiere una boda pequeña. Ustedes no encajan con el ambiente que ella está planeando. No encajábamos. Éramos demasiado pobres. Demasiado simples. Demasiado avergonzantes para la familia perfecta que Leti estaba construyendo en su cabeza. Óscar me abrazó esa noche mientras yo lloraba en la cocina. Déjalo ir, Griselda. Ya es un hombre. Ya tomó su decisión. Pero yo no podía dejarlo ir. Era mi hijo. Mi único hijo. El niño que yo parí y crié y amé con cada célula de mi cuerpo. Traté de acercarme de nuevo después de la boda. Mandé regalos. Mandé mensajes. Los ignoraron. Intenté visitarlos a su nuevo departamento. Leti abrió la puerta, me miró con asco y dijo, Fernando no está. Y la próxima vez, llama antes de venir. Me cerró la puerta en la cara como si yo fuera una vendedora molesta. Pasaron meses sin verlo. Después 1 año. Después 2. Y entonces Óscar se enfermó. El diagnóstico cayó como una bomba en enero. Insuficiencia cardíaca congestiva. Su corazón estaba fallando. Los doctores nos dijeron que necesitaba reposo absoluto, medicamentos carísimos y cuidados constantes. Que cualquier crisis podría ser la última. Óscar tomó mi mano en ese consultorio frío y me dijo, no llores, mi vida. Voy a luchar. Pero necesito que llames a Fernando. Necesito verlo una vez más. Su voz se quebró al decir eso. Mi hombre fuerte, mi roca, estaba rogándome que trajera a su hijo. Al hijo que lo había olvidado. Lo llamé esa misma noche. 1, 2, 5, 10 veces. Nada. Mandé mensajes. Nada. Le escribí emails largos explicándole todo. Que su papá estaba muy enfermo. Que el corazón le estaba fallando. Que los doctores no sabían cuánto tiempo le quedaba. Que por favor viniera aunque fuera 1 hora. Nada. Finalmente me contestó. 2 semanas después del diagnóstico. Un mensaje corto, frío, sin alma. Mamá, lo siento mucho. Pero no puedo ir ahora. Leti y yo estamos muy ocupados con el trabajo. Espero que papá Óscar mejore. Les mando buenas vibras. Buenas vibras. Como si un corazón enfermo se curara con buenos pensamientos. Como si su padre no se estuviera muriendo poco a poco. Le respondí con las manos temblorosas. Fernando, tu papá te necesita. Solo ven una vez. Solo para que él te vea. Por favor. El mensaje quedó en visto. Nunca respondió. Bloqueó mi número 2 días después. Lo supe porque cuando volví a llamar, la línea me mandaba directo a buzón. Mi propio hijo me bloqueó mientras su padre se moría. Óscar preguntaba por él cada semana. ¿Ya habló Fernando? ¿Ya va a venir? Yo le mentía. Le decía que Fernando estaba en viaje de trabajo. Que vendría pronto. Que mandaba saludos. Mentiras piadosas para que Óscar no muriera con el corazón roto.
para que no supiera que el hijo que crió como propio lo había abandonado completamente. Los meses pasaron lentos y crueles. Oscar se fue deteriorando frente a mis ojos. Su respiración se volvió difícil, sus labios se pusieron morados cuando caminaba, sus piernas se hincharon como globos. Dejó de subir escaleras. Dejó de salir a la calle. Dejó de ser el hombre activo que arreglaba coches y bailaba conmigo en la cocina los domingos. Yo lo cuidé sola. Cada pastilla a la hora exacta. Cada cita médica. Cada noche despierta escuchando su respiración irregular, rogando que no se detuviera. Cada madrugada corriendo al hospital cuando tenía una crisis. Todo sola. Sin ayuda. Sin mi hijo. Gasté todos nuestros ahorros en tratamientos. Los medicamentos para el corazón costaban $800 al mes. Las consultas con el cardiólogo, $300 cada una. Los estudios, las resonancias, los electrocardiogramas. Miles y miles de dólares que se evaporaban como agua en el desierto. Vendí mi anillo de matrimonio por $500. Vendí los aretes que Oscar me regaló en nuestro aniversario por $200. Vendí todo lo que tenía valor. No me importaba. Lo único que importaba era que Oscar tuviera sus medicinas. Que no sufriera más de lo necesario. Mi vecina Carolina me ayudaba cuando podía. Traía comida, se sentaba con Oscar para que yo pudiera dormir una hora, me abrazaba cuando yo lloraba en el pasillo. Deberías volver a llamar a Fernando, me decía. Él necesita saber qué tan grave está su papá. Pero yo ya había llamado 27 veces. Ya había rogado 27 veces. No iba a humillarme más. En su último mes, Oscar apenas podía caminar del cuarto al baño. Su cara estaba pálida, sus manos temblaban, su voz salía en susurros. Pero una tarde, mientras yo le daba su medicina, me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Griselda, prométeme algo. Yo me acerqué, sequé las lágrimas que no podía contener. Lo que sea, mi amor. Él cerró los ojos y respiró profundo, como si cada palabra le costara un pedazo de vida. No dejes que Fernando te haga daño cuando yo no esté. Ese muchacho se perdió. Ya no es el niño que criamos. Prométeme que vas a cuidarte. Que vas a ser fuerte. Su voz se quebró. Prométeme que no le vas a dar nada que no se haya ganado. ¿Me oyes? Nada. Te lo prometo, le dije mientras lloraba. Besé su frente fría. Nada, mi amor. Te lo juro. Oscar sonrió débilmente, como si ese juramento le quitara un peso enorme. Eres la mujer más fuerte que conozco. Vas a estar bien sin mí. Pero yo no quería estar sin él. No quería un mundo donde Oscar no existiera. Murió 3 días después. Un martes por la madrugada. Yo estaba dormida en la silla junto a su cama cuando algo me despertó. Un silencio extraño. Abrí los ojos y vi que su pecho ya no subía y bajaba. Corrí hacia él, tomé su mano. «¿Oscar? Mi amor». Nada. Sus ojos estaban cerrados. Su boca entreabierta. Su mano todavía tibia pero inmóvil. Se había ido mientras yo dormía. Se fue en silencio, sin despedirse, sin una última palabra. Grité. Grité su nombre hasta quedarme ronca. Carolina escuchó desde su casa y vino corriendo. Me encontró abrazada al cuerpo de Oscar, meciéndolo como si fuera un bebé, rogándole que despertara. No me dejes, por favor. No me dejes sola. Pero él ya no estaba. Mi Oscar se había ido para siempre. Organicé el funeral sola. Escogí el ataúd más digno que pude pagar, uno de madera oscura con manijas plateadas. Contraté el servicio en la funeraria del barrio. Mandé hacer las esquelas con una foto de Oscar sonriendo, de cuando todavía estaba sano. Avisé a los amigos, a los vecinos, a los pocos familiares que teníamos. Y por última vez, por última maldita vez, intenté contactar a Fernando. Busqué su número en viejos papeles. Encontré uno que no había bloqueado, de su trabajo. Llamé y una recepcionista me pasó con él. Bueno, contestó con voz impaciente. Fernando, dije con la voz temblando, soy tu mamá. Tu papá murió. El funeral es el jueves a las 10 de la mañana. Necesito que vengas. Silencio. Un silencio largo y pesado. ¿Fernando?
¿Me escuchaste? Sí, mamá. Te escuché. Su voz era plana, sin emoción. Voy a ver si puedo. Tengo una junta importante ese día. Pero voy a intentar. Una junta. Su padre acababa de morir y él tenía una junta importante. Fernando, por favor. Es el funeral de tu papá. El hombre que te crió. El hombre que te amó como si fuera su sangre. Él suspiró molesto. Ya te dije que voy a intentar, mamá. Tengo que colgar. Y colgó. Así. Sin un lo siento. Sin un te acompaño en tu dolor. Nada. El jueves llegó. La funeraria estaba llena de gente que amó a Óscar. Compañeros del taller mecánico donde trabajó 30 años. Vecinos que lo conocieron toda la vida. Amigos de la juventud. Carolina y su familia completa. Todos menos Fernando. Yo estaba sentada en la primera fila, con un vestido negro que me quedaba grande porque había perdido 10 kilos en los últimos meses. Miraba el ataúd cerrado y esperaba. Esperaba escuchar la puerta abrirse. Esperaba ver a mi hijo entrar. El sacerdote comenzó la ceremonia. Habló de Óscar como un hombre trabajador, honesto, amoroso. Leyó salmos. Rezó. La gente lloraba. Yo lloraba. Pero Fernando no llegaba. Pasó media hora. Pasó una hora. Cerraron el ataúd. Lo llevamos al cementerio en una procesión lenta. Lo bajaron a la tierra. Echaron las primeras paladas. Y Fernando nunca apareció. Mi hijo no vino al entierro del hombre que lo crió. Volví a casa vacía esa noche. La casa olía a medicina y a muerte. Las pastillas de Óscar todavía estaban en la mesita de noche. Su ropa todavía colgaba en el closet. Sus zapatos todavía estaban junto a la puerta. Todo estaba ahí excepto él. Me senté en nuestra cama, esa cama donde dormimos abrazados durante 40 años, y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por mi esposo muerto. Lloré por el hijo que perdí años atrás. Lloré por la mujer de 71 años que estaba completamente sola en el mundo. Pero el viernes, 3 días después del entierro, alguien tocó mi puerta. 3 golpes secos, impacientes. Abrí con los ojos hinchados, con el pelo sin peinar, con el mismo vestido negro arrugado que no me había quitado. Y ahí estaba él. Fernando. Con un traje gris que parecía recién salido de la tintorería. Con zapatos brillantes. Con un reloj en la muñeca que costaba más que el funeral completo de su padre. Y a su lado, Leti. Con lentes oscuros de diseñador. Con cartera que reconocí de un aparador de tienda cara. Con una sonrisa pequeña y cruel que me heló la sangre. «Hola, mamá», dijo Fernando como si nada. Como si no hubieran pasado 10 años. Como si su padre no acabara de morir. Como si yo no lo hubiera estado esperando toda una década. Siento no haber llegado al funeral. El tráfico estaba imposible. El tráfico. Esa fue su excusa. El maldito tráfico. Como si no hubiera salido 3 días antes. Como si no pudiera haber tomado un taxi, un Uber, haberse subido caminando. El tráfico. No lo abracé. No lloré de alivio. No sentí nada más que un frío profundo en el pecho. Me quedé en la puerta mirándolo como se mira a un vendedor molesto. A un extraño peligroso. A alguien que no conoces y no quieres conocer. ¿Qué quieres, Fernando? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. El parpadeo sorprendido, como si mi frialdad fuera injustificada. Como si él fuera la víctima aquí. Leti se quitó los lentes y me miró con esos ojos calculadores, fríos como piedras. Griselda, venimos a hablar de la herencia de Óscar. Entendemos que dejó propiedades y ahorros. Fernando tiene derecho a su parte como hijo. Como hijo. Esa palabra sonó obscena en su boca. Sentí algo explotar dentro de mí. Algo que había estado contenido durante 10 años de silencio, 6 meses de agonía, 3 días de luto. Una furia tan grande que me sorprendió a mí misma. ¿Su parte? Repetí con una calma peligrosa. ¿Su parte de qué exactamente? Fernando dio un paso adelante, tratando de intimidarme con su altura. Mamá, no te hagas. Papá Óscar tenía esta casa, tenía ahorros, tenía el taller. Soy su hijo.
Por ley me corresponde la mitad. Por ley. No por amor. No por haberlo cuidado. No por haber estado ahí. Por ley. Tú no estuviste, dije con la voz temblando de rabia. No estuviste cuando le diagnosticaron la insuficiencia cardíaca. No estuviste en ninguna de sus crisis. No estuviste cuando vendí mis joyas para comprar sus medicinas. No estuviste cuando murió. No estuviste en su funeral. No eres su hijo, Fernando. Hace 10 años dejaste de serlo. Leti soltó una risita amarga, de esas que dan las víboras antes de morder. Ay, por favor. Qué dramática. Fernando ha estado ocupado construyendo su carrera, su vida. No puede estar corriendo cada vez que tú lo llamas llorando. Ya es un adulto. Tiene responsabilidades. Responsabilidades. Como si yo hubiera sido una carga. Como si pedir que visitara a su padre moribundo fuera una exageración. Fuera de mi casa, les dije señalando la calle. No tienen nada que hacer aquí. Fernando apretó la mandíbula. Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Rabia? ¿Vergüenza? No lo sé. Y ya no me importaba. Mamá, no seas ridícula. Esto no se va a quedar así. Tengo derechos. No tienes nada, le grité. Ya no podía contenerme. Óscar me dejó todo a mí porque yo estuve ahí. Porque yo lo cuidé. Porque yo lo amé hasta su último aliento mientras tú estabas ocupado con tus juntas y tu esposa de mierda. Leti dio un grito ahogado, ofendida. Fernando me miró con un odio que nunca había visto en él. Está bien, mamá, dijo con una voz gélida. Si quieres hacerlo así, lo haremos así. Nos vemos en la corte. Y te advierto que voy a pelear por cada centavo que me corresponde. Cada maldito centavo. Le cerré la puerta en la cara con tanta fuerza que los vidrios temblaron. Escuché a Leti gritar del otro lado, vieja egoísta. Te vas a arrepentir. Vamos a dejarte en la calle. Escuché sus pasos alejándose. El motor de un coche caro encendiéndose. Las llantas rechinando. Y después silencio. Un silencio pesado que me aplastaba el pecho. Me dejé caer contra la puerta y respiré profundo. Óscar tenía razón. Fernando se había perdido. Pero yo todavía estaba aquí. Y no iba a dejar que me destruyeran. 2 semanas después llegó la demanda. Un sobre amarillo que el mensajero me entregó con cara de pena, como si supiera que esas páginas traían desgracia. Lo abrí con manos temblorosas. Demanda por repartición de bienes y legítima heredera, decía el encabezado. Lo leí completo sin poder creerlo. Fernando me estaba demandando por la mitad de todo. La casa. Los ahorros. El taller de Óscar que habíamos cerrado cuando él ya no pudo trabajar. Todo. Pero lo peor no eran los números ni las cantidades. Lo peor era la narrativa que Fernando había construido. En esos papeles yo era la villana. La madre controladora que alejó al hijo del padre. La esposa manipuladora que se quedó con todo. La anciana egoísta que negaba al hijo lo que por derecho le pertenecía. Cada línea era una mentira. Cada párrafo era una puñalada. Llamé a Carolina llorando. Ella vino de inmediato, leyó la demanda y apretó los puños. Esto es una basura, Griselda. Puras mentiras. ¿Cómo puede decir que tú alejaste a Fernando de Óscar? Si fue él quien desapareció. Si fui testigo de cómo los abandonó. Tenía razón. Carolina lo había visto todo. Había visto mis llamadas desesperadas. Había visto a Óscar preguntando por Fernando hasta el último día. Había visto el funeral sin hijo. Necesitas un abogado, me dijo Carolina con firmeza. Y necesitas pruebas. Todo lo que tengas. Mensajes, recibos, lo que sea. Esa noche no dormí. Me quedé despierta revisando viejas cajas de zapatos donde guardaba papeles. Encontré los recibos de las medicinas de Óscar. Todos a mi nombre. Miles de dólares en tratamientos que pagué sola. Encontré las esquelas del funeral. Encontré el registro de visitantes donde Fernando nunca firmó. Encontré algo más importante. Mi teléfono viejo. Ese que había dejado de usar hacía 2 años, pero que nunca tiré. Lo cargué con manos nerviosas y revisé los mensajes. Ahí estaban.
Los 27 mensajes que le mandé a Fernando rogándole que viniera a ver a Óscar. Mensajes sin respuesta. Mensajes en visto. Mensajes que probaban todo. Cada súplica. Cada por favor, hijo. Cada tu papá te necesita. Todo ignorado. También encontré algo que me rompió el corazón de nuevo. Un video corto que había grabado sin querer. Era de 3 meses antes de que Óscar muriera. Yo estaba grabando las flores del jardín y la cámara capturó a Óscar sentado en su silla, mirando el teléfono. ¿Le marcaste a Fernando?, preguntaba con voz débil. Sí, mi amor. Debe estar ocupado. Te va a llamar más tarde, mentía yo. Óscar asentía y una lágrima rodaba por su mejilla. Ya no va a venir, ¿verdad? Yo no contestaba. El video terminaba ahí. Lloré viendo ese fragmento. Lloré por Óscar, que murió esperando a un hijo que nunca llegó. Lloré por mí, que tuve que mentirle para que no sufriera más. Lloré de rabia porque Fernando se atrevía a demandarme después de todo. Pero también sentí algo más. Determinación. Ese video era mi arma. Esa verdad era mi escudo. Contraté a un abogado con el poco dinero que me quedaba. Se llamaba Gustavo, un hombre de 50 años con cara amable pero ojos afilados. Le mostré todo. Los recibos. Los mensajes. El video. Las llamadas sin respuesta. El registro del funeral. Todo. Gustavo leyó cada papel con atención. Vio el video 3 veces. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró con algo parecido a admiración. Señora Griselda, esto es oro. Esto destruye completamente su caso. Yo asentí, pero no sentía victoria. Solo sentía cansancio. ¿Cuánto tiempo va a tomar?, pregunté. Unos meses. Tal vez 4 o 5. Pero le prometo que vamos a ganar. Fernando no tiene nada. Solo mentiras. Y las mentiras no resisten la verdad. Mientras tanto, Fernando y Leti no se quedaron quietos. Empezaron una campaña de desprestigio. Leti creó publicaciones en redes sociales hablando de la suegra tóxica que le había robado la herencia a su esposo. No decía mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Publicaba fotos viejas de Fernando niño con Óscar y escribía cosas como: un hijo amoroso alejado de su padre por una madre manipuladora. Justicia para Fernando. Los comentarios eran veneno. Gente que no me conocía me insultaba. Me llamaban egoísta, vieja amargada, ladrona. Algunos hasta decían que debían quitarme todo y dejarme en la calle. Carolina me defendía en cada publicación, pero eran demasiados. La mentira viaja más rápido que la verdad. Fernando también llamó a los pocos familiares que teníamos. Tíos lejanos, primos que no veíamos hacía años. Les contaba su versión. Que yo lo había alejado de Óscar. Que nunca le avisé que su padre estaba grave. Que lo corrí del funeral. Mentiras sobre mentiras. Algunos le creyeron. Me llamaron para reclamarme. Para decirme que era una vergüenza. Que cómo me atrevía a negarle la herencia a mi propio hijo. Dejé de contestar el teléfono. Dejé de salir de casa. Cada vez que iba al súper sentía las miradas. Los murmullos. La gente del barrio había escuchado los chismes. Algunos me apoyaban. Otros me juzgaban sin saber nada. El mundo se había vuelto hostil. Pero yo seguía firme. Tenía la verdad. Y la verdad iba a salir a la luz. Los meses pasaron como arrastrándose. Cada día era una batalla contra la ansiedad, contra el miedo, contra la soledad. Vivía sola en esa casa llena de fantasmas. El fantasma de Óscar en cada rincón. Su taza de café todavía en el fregadero. Su chaqueta colgada en el perchero. Su olor desvaneciendo poco a poco hasta que ya no pude recordarlo con claridad. Y el fantasma de Fernando. El niño que fue. El hijo que perdí. Carolina venía todos los días. Me traía comida porque yo había dejado de cocinar. Me obligaba a salir al jardín, a tomar sol, a no morirme en vida. Tienes que cuidarte, Griselda. Óscar no querría verte así. Pero Óscar no estaba. Y su ausencia era un agujero negro que me tragaba entera. Gustavo me llamaba cada semana con actualizaciones.
El abogado de Fernando está pidiendo prórrogas. Están retrasando todo lo que pueden. Era una estrategia. Desgastarme. Hacerme creer que no valía la pena pelear. Que era más fácil rendirme y darle la mitad. Pero yo no iba a rendirme. Le había prometido a Oscar que no les daría nada. Y las promesas hechas a los muertos son sagradas. Fernando intensificó sus ataques. Empezó a aparecer en mi casa sin avisar. Tocaba la puerta a las 7 de la mañana. A las 10 de la noche. Gritaba desde la calle: «Mamá, abre. Tenemos que hablar». Los vecinos salían a ver el escándalo. Yo me quedaba adentro, con las cortinas cerradas, el corazón golpeándome el pecho. Carolina llamaba a la policía. «No pueden hacer nada», me decían los oficiales. «No está amenazándola directamente. Solo está tocando la puerta». Una noche Fernando llegó borracho. Lo supe por su voz pastosa, arrastrando las palabras. «Mamá, sal, maldita sea. Eres una egoísta. Una mala madre. Por tu culpa Leti me va a dejar. Necesito ese dinero». Ahí estaba la verdad. No era por amor a Oscar. No era por recuerdos. Era por dinero. Por necesidad. Por codicia. Leti lo había amenazado con divorciarse si no conseguía la herencia. Lo supe después por una prima lejana que me lo contó por compasión. Fernando había gastado más de lo que ganaba tratando de mantener el estilo de vida que Leti exigía. Coches caros, restaurantes, viajes, ropa de diseñador. Estaban endeudados hasta el cuello. Y la herencia de Oscar era su salvavidas. Por eso peleaban tanto. No por amor. Por desesperación. Finalmente llegó la fecha de la audiencia preliminar. Era un martes de julio. Hacía un calor infernal. Me vestí con mi mejor ropa, un conjunto gris que había usado en el funeral de Oscar. Carolina me acompañó. Gustavo me esperaba en las escaleras del juzgado con un maletín lleno de pruebas. «Tranquila, señora Griselda. Hoy solo vamos a presentar argumentos iniciales. El juicio real será en 2 meses». Entramos a la sala. Era pequeña, fría, con paredes color crema y olor a papel viejo. Fernando ya estaba ahí. Sentado en la otra mesa con su abogado, un hombre delgado de traje negro y expresión de tiburón. Leti estaba atrás, en las bancas del público, con lentes oscuros y cara de mártir. Cuando entré, Fernando me miró. Solo un segundo. Y en ese segundo vi algo que me partió. Culpa. Miedo. Pero también terquedad. Orgullo herido. El juez entró. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con pelo completamente blanco y expresión severa. Se presentó como juez Sergio Maldonado. Se sentó, revisó unos papeles y nos miró a ambos. «Bien. Estamos aquí por una demanda de repartición de herencia. El señor Fernando Ibarra contra la señora Griselda Vázquez. Los abogados están listos». Ambos asintieron. El abogado de Fernando habló primero. Su voz era suave, manipuladora, perfectamente ensayada. «Su señoría, mi cliente es el hijo único del difunto Oscar Ibarra. Fue criado por él desde los 9 años. Tiene documentos de adopción legal. Por lo tanto, tiene derecho legítimo a la mitad de los bienes del causante. Sin embargo, la señora Griselda Vázquez se niega a reconocer este derecho y ha mantenido todos los bienes bajo su nombre». Gustavo se levantó con calma. «Su señoría, lo que el abogado contendiente no menciona es que el señor Fernando Ibarra abandonó a su padre durante los últimos 10 años de su vida. No estuvo presente durante su enfermedad. No asistió a su funeral. No contribuyó económicamente a ninguno de sus gastos médicos. La señora Griselda es la única que cuidó, mantuvo y acompañó al señor Oscar Ibarra hasta su muerte». El abogado de Fernando sonrió con suficiencia. «Eso es una narrativa emocional, su señoría. No tiene relevancia legal. El derecho hereditario no se pierde por falta de contacto. Mi cliente tuvo sus razones personales para distanciarse, muchas de ellas causadas por la actitud controladora de la señora Griselda». Sentí la rabia subirme por la garganta. «Controladora. Otra mentira». Gustavo levantó la mano pidiendo hablar. «Su señoría,
Tenemos pruebas contundentes de que el señor Fernando Ibarra no solo se distanció, sino que deliberadamente ignoró las súplicas de su madre para que visitara a su padre moribundo. Tenemos 27 mensajes sin respuesta. Tenemos evidencia de que bloqueó el número de su madre. Tenemos testimonios de vecinos. El juez Sergio alzó las cejas con interés. 27 mensajes, dice. Gustavo asintió. Sí, su señoría. Todos rogándole que viniera a ver a su padre. Todos ignorados. Fernando se removió incómodo en su silla. Su abogado le susurró algo al oído. Leti se cruzó de brazos con cara de enojo. Bien, dijo el juez. Esto claramente requiere una audiencia completa con presentación de pruebas. Lo cito para el 20 de septiembre a las 10 de la mañana. Ambas partes traigan toda la documentación relevante. Testigos si los hay. Y les advierto a ambos, este es un tribunal de justicia, no un teatro. Quiero hechos, no drama familiar. Golpeó el martillo. Se levanta la sesión. Salimos de la sala. Carolina me abrazó. Lo hiciste bien. Estuviste fuerte. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía exhausta. Destrozada. Vi a Fernando salir con Leti. Ella le gritaba en voz baja, pero yo alcancé a escuchar. 27 mensajes. ¿Fernando? Me dijiste que ella nunca te buscó y resulta que te mandó 27 mensajes. Fernando no contestaba. Caminaba rápido hacia el estacionamiento, con la cabeza agachada, como un niño regañado. Los 2 meses siguientes fueron de preparación intensa. Gustavo organizó todas las pruebas meticulosamente. Imprimió cada mensaje, cada recibo, cada foto. Preparó una línea de tiempo completa mostrando el abandono de Fernando. Contactó a Carolina para que testificara. Contactó al doctor que trató a Óscar. Contactó al dueño de la funeraria que podía confirmar que Fernando nunca apareció. Yo repasaba mi testimonio cada noche. Gustavo me hacía preguntas difíciles para prepararme. ¿Por qué cree que su hijo la abandonó? ¿Alguna vez le negó algo a Fernando? Tiene prueba de que vendió sus joyas para pagar medicinas. Cada pregunta era una herida abierta. Pero tenía que estar lista. Tenía que ser fuerte. Carolina también se preparó. Repasamos juntas lo que ella iba a decir. Voy a contar todo, Griselda. Cómo te vi sufrir. Cómo Óscar preguntaba por Fernando. Cómo lloraste el día del funeral porque tu hijo no vino. Su lealtad me hacía llorar. En este mundo cruel, ella era mi única aliada real. Fernando también se preparaba. Lo supe porque empezó otra campaña en redes sociales. Leti publicaba cosas como, cuando la justicia tarda, el corazón sufre. Oremos por Fernando en su lucha contra la injusticia familiar. Publicaban fotos viejas de Fernando con Óscar. Fernando de niño en los hombros de Óscar. Fernando adolescente recibiendo su bicicleta. Fernando en su graduación abrazando a Óscar. Todas fotos reales. Todos recuerdos verdaderos. Pero usados para construir una mentira. Los comentarios se dividían. Algunos apoyaban a Fernando. Qué triste que una madre le niegue a su hijo lo que le corresponde. Otros empezaban a dudar. Pero si el papá estaba enfermo, ¿dónde estuvo Fernando? La narrativa se estaba agrietando. La verdad empezaba a filtrarse. Una semana antes del juicio, Fernando intentó algo desesperado. Vino a mi casa de noche, solo, sin Leti. Tocó suave. Mamá, soy yo. Por favor, abre. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente. Menos agresiva. Casi asustada. No abrí. Me quedé del otro lado de la puerta, escuchando. Mamá, por favor. Podemos resolver esto sin juicio. Sin abogados. Tú y yo. Como familia. Familia. Esa palabra en su boca sonaba obscena. No tenemos nada que hablar, Fernando, dije desde adentro. Nos vemos en la corte. Escuché su respiración pesada. Mamá, lo siento. ¿Está bien? Siento no haber estado ahí. Siento todo. Pero necesito ese dinero. Leti me va a dejar si no consigo algo. Estoy desesperado. Ahí estaba. La verdad. No era arrepentimiento.
Era pánico. Deberías haber pensado en eso antes, le dije. Mi voz salió fría, sin emoción. Antes de abandonarme. Antes de ignorar a tu padre moribundo. Antes de no venir a su funeral. Ahora es tarde, Fernando. Demasiado tarde. Silencio. Después pasos alejándose. El motor de un coche. Y de nuevo esa soledad aplastante. Llegó el 20 de septiembre. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la audiencia era a las 10. No había podido dormir bien en semanas. Cada noche soñaba con Óscar. A veces me pedía que perdonara a Fernando. Otras veces me decía que peleara. Me desperté confundida, cansada, pero determinada. Este era el día. El día en que la verdad finalmente saldría a la luz. Me vestí con cuidado. El mismo conjunto gris. Los mismos zapatos negros cómodos. Me maquillé ligeramente para no verme tan demacrada. Carolina llegó a las 8. ¿Lista?, me preguntó tomando mi mano. Lista. Mentí. Nunca iba a estar lista para esto. Para enfrentar a mi hijo en un tribunal. Para ventilar nuestra tragedia familiar frente a extraños. Pero no tenía opción. Gustavo nos esperaba afuera del juzgado. Llevaba 2 cajas llenas de documentos. Hoy va a ser duro, señora Griselda. El abogado de Fernando va a tratar de hacerla quedar mal. Va a hacer preguntas incómodas. Pero usted solo responda con la verdad. La verdad es lo único que necesitamos. Asentí, aunque sentía el estómago revuelto. Entramos a la sala. Esta vez había más gente. Algunos vecinos curiosos. Primos lejanos que venían a juzgar. Leti, por supuesto, en primera fila, vestida de blanco como si fuera una víctima inocente. Y Fernando, sentado en su mesa, con traje negro, corbata roja, las manos entrelazadas. Cuando entré, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi miedo ahí, pero también vi terquedad. No iba a rendirse. El juez Sergio entró puntual. Todos nos pusimos de pie. Buenos días. Tomemos asiento. Su voz era grave, autoritaria. Revisó unos papeles y nos miró. Bien. Hoy vamos a escuchar testimonios y revisar evidencias. Quiero que esto sea ordenado y respetuoso. Procederemos así. Primero el demandante presenta su caso, después la demandada. ¿Entendido? Ambos abogados asintieron. El abogado de Fernando se levantó con esa sonrisa profesional que ya me daba náuseas. Su señoría, llamamos al estrado al señor Fernando Ibarra. Fernando se levantó, caminó hacia el estrado y juró decir la verdad. Se sentó y miró a su abogado con expresión ensayada de hijo sufrido. Señor Ibarra, ¿puede contarnos sobre su relación con su padre, el señor Óscar Ibarra? Fernando carraspeó. Él fue mi papá desde que tenía 9 años. Me adoptó legalmente. Me crió como si fuera su hijo biológico. Fue un gran hombre. Lo amé mucho. Su voz se quebró levemente. Actuación perfecta. ¿Y qué pasó con esa relación en los últimos años? Fernando suspiró con dramatismo. Mi mamá, ella siempre fue muy controladora. Cuando me casé con Leti, empezó a ponerse celosa. Hacía comentarios hirientes sobre mi esposa. Creaba conflictos en cada reunión familiar. Llegó un punto donde era insoportable estar cerca de ella. Me dolía, pero tuve que tomar distancia por mi salud mental. Sentí la sangre hervirme. Cada palabra era una mentira. Gustavo puso su mano sobre la mía, tranquilizándome. Espere, susurró. El abogado continuó, y cuando se enteró de que su padre estaba enfermo. Fernando bajó la mirada, como avergonzado. Muy tarde. Mi mamá nunca me llamó para decirme que estaba grave. Me enteré cuando ya había muerto. Por un mensaje frío, impersonal. No tuve oportunidad de despedirme. La sala murmuró. Algunos lo miraban con compasión. Yo quería gritar. Quería saltar y gritarle mentiroso. Pero Gustavo apretó mi mano. Pronto, susurró. El abogado hizo algunas preguntas más, todas diseñadas para pintar a Fernando como víctima. Después se sentó, satisfecho. Gustavo se levantó.
Se ajustó los lentes y miró a Fernando con una intensidad que me sorprendió. Señor Ibarra, dice que su madre nunca lo llamó para avisarle que su padre estaba grave. Es correcto. Fernando asintió. Así es. Gustavo sacó un papel. Su señoría, presento como evidencia el registro de llamadas del teléfono de la señora Griselda. Entre enero y junio del año pasado, ella realizó 27 llamadas al número del señor Fernando. 27. ¿Puede explicar eso? Fernando palideció. Yo no recuerdo haber recibido tantas llamadas. Gustavo sonrió con frialdad. También tenemos los mensajes de texto. ¿Quiere que los lea en voz alta? Fernando negó con la cabeza rápidamente. No, tal vez sí me llamó algunas veces. Pero yo estaba ocupado. No podía contestar siempre. ¿Ocupado durante 6 meses? Tan ocupado que no pudo contestar ni una sola vez. Fernando se removió incómodo. Tenía trabajo. Responsabilidades. Gustavo alzó las cejas. Más importantes que su padre moribundo. El abogado de Fernando se levantó. Objeción, su señoría. Está hostigando al testigo. El juez negó con la cabeza. Denegada. Es una pregunta válida. Responda, señor Ibarra. Fernando tragó saliva. Yo no sabía que estaba tan grave. Gustavo sacó otro papel. Aquí hay un mensaje de su madre fechado el 15 de marzo. Dice textualmente: Fernando, tu papá está muy mal. El corazón le está fallando. Los doctores no saben cuánto tiempo le queda. Por favor, ven a verlo. Solo una vez. Te lo suplico. Usted respondió a este mensaje. Silencio. Fernando miraba sus manos. No. ¿Por qué no? Fernando levantó la vista con ojos brillosos. Porque pensé que mi mamá estaba exagerando. Ella siempre exageraba las cosas para llamar mi atención. Gustavo asintió lentamente. Ya veo. ¿Y qué me dice del funeral? También pensó que ella exageraba sobre la muerte de su padre. La sala quedó en silencio absoluto. Fernando abrió la boca, pero no salió nada. Yo llegué tarde. Hubo tráfico. Gustavo soltó una risa amarga. 3 días tarde, señor Ibarra. El funeral fue un jueves. Usted llegó el viernes. ¿Cuánto tráfico puede haber? Fernando no respondió. Solo miraba el piso como un niño atrapado en una mentira. Aquí tengo el registro de la funeraria, continuó Gustavo. Lista de asistentes al velorio y al entierro. Su nombre no aparece. Ni una sola vez. Su padre, el hombre que lo crió, lo adoptó, le pagó sus estudios, fue enterrado sin que usted estuviera presente. ¿Eso le parece normal? Fernando tenía lágrimas en los ojos ahora. Pero no sé si eran de vergüenza o de actuación. No más preguntas, dijo Gustavo y volvió a sentarse. El juez Sergio miraba a Fernando con una expresión que no podía descifrar. Puede retirarse, señor Ibarra. Fernando bajó del estrado con las piernas temblorosas. Leti lo miraba con furia desde su asiento. Probablemente enojada porque no actuó mejor. La defensa puede llamar a su testigo, dijo el juez. Gustavo se levantó. Llamamos a la señora Carolina Méndez. Mi vecina caminó al estrado con pasos firmes. Juró decir la verdad y se sentó mirando directamente al juez. Gustavo le hizo preguntas sobre lo que ella presenció. Carolina contó todo con voz clara y emocionada. Vi a Griselda sufrir cada día. La escuché llorar cada noche. Vi cómo vendía sus cosas para pagar las medicinas de Óscar. Vi cómo llamaba a Fernando una y otra vez sin recibir respuesta. Estuve ahí el día del funeral. Había 30 personas. Vecinos, amigos, compañeros. Todos menos Fernando. Vi a Griselda buscar con los ojos la puerta cada 5 minutos, esperando que su hijo entrara. Nunca llegó. Su voz se quebró. Óscar me preguntó por Fernando 2 días antes de morir. Me dijo: Carolina, dile a mi hijo que lo perdono. Que no estoy enojado. Solo quiero verlo una vez más. Yo le dije que le daría el mensaje.
Pero nunca pude porque Fernando nunca contestó las llamadas de su madre. Óscar murió esperándolo. Murió con el corazón roto. El abogado de Fernando intentó desacreditar a Carolina. Usted no es parte de la familia, ¿verdad? ¿Cómo puede saber lo que pasaba en privado? Carolina lo miró con desprecio. Soy vecina hace 20 años. Vi crecer a Fernando. Vi cómo cambió cuando conoció a esa mujer. Señaló a Leti. Vi cómo dejó de visitar. Cómo dejó de llamar. Cómo dejó de importarle. No necesito ser familia para ver el abandono. El juez pidió silencio cuando la sala murmuró. Suficiente. Siguiente testigo. Gustavo me miró. Llamamos a la señora Griselda Vázquez. Mi momento había llegado. Me levanté con las piernas temblando. Caminé al estrado sintiendo todas las miradas sobre mí. Juré decir la verdad y me senté. Miré a Fernando. Él miraba hacia otro lado, incapaz de sostener mi mirada. Gustavo me hizo preguntas simples al principio. Sobre cómo conocí a Óscar. Cómo criamos a Fernando. Cómo pagamos sus estudios. Yo respondía con voz tranquila, recordando cada sacrificio con claridad dolorosa. Después llegaron las preguntas difíciles. ¿Cuándo notó que su relación con Fernando cambiaba? Cuando conoció a Leti, respondí mirando al juez. Ella empezó a envenenarlo contra nosotros. Comentarios pequeños al principio. Después exigencias. Fernando empezó a distanciarse. Las visitas se volvieron esporádicas. Las llamadas frías. Y cuando Óscar enfermó, cuando más necesitábamos a nuestro hijo, él ya no estaba. Gustavo asintió y sacó su teléfono. Su señoría, con su permiso, me gustaría mostrar un video que la señora Griselda grabó sin intención 3 meses antes de la muerte del señor Óscar. El juez Sergio hizo un gesto de aprobación. Proceda. Gustavo conectó el teléfono a una pantalla. La sala se oscureció levemente. Y ahí apareció Óscar. Se veía tan frágil en esa silla. Tan delgado. Tan enfermo. Mi voz se escuchaba detrás de la cámara, tratando de sonar alegre mientras grababa las flores. Y entonces la cámara giraba accidentalmente y capturaba a Óscar mirando su teléfono con esos ojos tristes, perdidos. ¿Le marcaste a Fernando?, preguntaba con voz débil, casi un susurro. Sí, mi amor. Debe estar ocupado. Te va a llamar más tarde, mentía yo, y se escuchaba el quiebre en mi voz. Óscar asentía lentamente, como si supiera que era mentira, pero no quisiera admitirlo. Ya no va a venir, ¿verdad? La pregunta flotaba en el aire, cargada de dolor. Yo no contestaba. Se escuchaba mi respiración entrecortada. El video terminaba con Óscar limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. La sala quedó en silencio absoluto. Un silencio tan pesado que dolía respirar. Miré a Fernando. Tenía la cara entre las manos. Los hombros le temblaban. Estaba llorando. Pero no sé si era por culpa o por vergüenza de que todos vieran su abandono proyectado en esa pantalla. Leti tenía los labios apretados, la mirada fija en el piso, como si quisiera desaparecer. El juez Sergio se quitó los lentes y se frotó los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Más dura. Más personal. Señora Griselda, ¿cuánto gastó en el cuidado de su esposo durante esos 6 meses? Yo saqué los recibos que tenía memorizados. Aproximadamente $32,000, su señoría. Entre medicinas, consultas, estudios, hospitalizaciones. ¿Y el señor Fernando contribuyó con algo? Negué con la cabeza. Nada, su señoría. Ni un centavo. Ni una visita. Ni una llamada. El juez anotó algo en sus papeles. ¿Y después del fallecimiento? ¿Cuándo apareció el señor Fernando? 3 días después del funeral. Llegó a exigir su parte de la herencia. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó cómo había muerto su padre. Solo preguntó cuánto dinero había. Gustavo intervino. Su señoría, también tenemos evidencia de que el señor Fernando y su esposa están enfrentando problemas financieros severos. Deudas de tarjetas de crédito, préstamos sin pagar. La señora Leti incluso amenazó a su esposo con divorciarse si no conseguía dinero de esta herencia.
El abogado de Fernando se levantó indignado. Objeción. ¿De dónde sale esa información? Gustavo sonrió. De las mismas redes sociales donde la señora Leti ha estado difamando a mi clienta. Publicaciones que luego borró, pero que nosotros capturamos. En una de ellas le escribió a una amiga: si Fernando no consigue ese dinero, me divorcio. No me casé para ser pobre. El juez pidió ver las capturas. Las revisó en silencio. Su expresión se endureció más. Continúe. Letrado. Gustavo se volvió hacia mí. Señora Griselda, después de que el señor Fernando la demandó, él intentó contactarla de alguna forma. Asentí. Sí. Vino varias veces a mi casa. A veces gritando. A veces borracho. Una vez vino solo, de noche, diciendo que necesitaba el dinero porque Leti lo iba a dejar. No era arrepentimiento. Era desesperación. El abogado de Fernando me miró con odio. ¿Puedo interrogar a la testigo, su señoría? El juez asintió. Adelante. El hombre se acercó a mí con esa sonrisa de tiburón. Señora Griselda, ¿es cierto que usted nunca aprobó el matrimonio de su hijo? Lo miré directo a los ojos. Es cierto. No aprobé que se casara con una mujer que solo buscaba su dinero y su estatus. ¿No le parece que ese tipo de actitud podría haber alejado a su hijo? Negué con la cabeza. Lo que alejó a mi hijo fue su propia cobardía, su incapacidad de ver que esa mujer lo estaba usando, y su decisión de anteponer dinero y apariencias sobre su propia familia. El abogado apretó la mandíbula. Señora, ¿no le parece egoísta quedarse con toda la herencia cuando su hijo también tiene derecho legal? Sentí la rabia trepar por mi garganta. ¿Egoísta? Yo. Gasté cada centavo que teníamos en mantener vivo a Oscar. Vendí mis joyas, mis recuerdos, mi dignidad pidiendo préstamos. Lo cuidé sola, sin ayuda, sin descanso, durante 6 meses. ¿Dónde estaba Fernando? ¿Dónde estaba su derecho de hijo entonces? El derecho no se reclama solo cuando hay dinero. El derecho se gana con presencia, con amor, con sacrificio. Fernando no tiene derecho a nada porque no estuvo para nada. Mi voz había subido de volumen. Estaba temblando de rabia. Gustavo me miró con orgullo. El juez levantó la mano. Cálmese, señora. Entiendo su emoción, pero mantengamos la compostura. Respiré profundo. Disculpe, su señoría. El abogado de Fernando me miró con desprecio. No más preguntas. Volvió a su asiento derrotado. El juez Sergio miró su reloj. Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Después escucharé los alegatos finales. Golpeó el martillo. Todos nos levantamos. Salí de la sala con las piernas débiles. Carolina me abrazó. Lo hiciste perfecto. Le dijiste todo. Gustavo sonreía. Fue excelente. El juez está de nuestro lado. Lo vi en sus ojos. Fernando salió con Leti. Ella le gritaba en voz baja, pero yo alcancé a escuchar fragmentos. Eres un idiota. Ese video nos destruyó. ¿Por qué no me dijiste que tu mamá te había llamado tantas veces? Fernando no respondía. Solo caminaba como zombi hacia los baños. Leti lo seguía. Venenosa. Si perdemos esto, se acabó, Fernando. ¿Me oíste? Se acabó. Volví a entrar después del receso. El juez pidió los alegatos finales. El abogado de Fernando hizo un último intento patético. Habló de leyes, de derechos hereditarios, de que los sentimientos no podían negar lo que estaba escrito en Código Civil. Sonaba desesperado. Sonaba vacío. Nadie en esa sala le creía ya. Gustavo se levantó con calma. Su señoría, este caso no es sobre leyes. Es sobre justicia. Es sobre un hombre bueno que trabajó toda su vida, que adoptó a un niño como propio, que lo amó sin condiciones, y que murió esperándolo. Es sobre una mujer que sacrificó todo para cuidar a su esposo. Y es sobre un hijo que solo apareció cuando olió dinero. Hizo una pausa. La ley puede decir muchas cosas, pero la moral dice más. Y moralmente, Fernando Ibarra no merece un centavo. El juez asintió lentamente.
Voy a retirarme a deliberar. Les daré mi veredicto en 1 hora. Se levantó y salió por una puerta lateral. Esa hora fue la más larga de mi vida. Me quedé sentada en la banca, con Carolina a mi lado, rezando en silencio. Gustavo revisaba papeles nerviosamente. Fernando y Leti estaban en la otra esquina, él con la cabeza entre las manos, ella con los brazos cruzados y cara de furia. Finalmente el juez volvió. Todos nos pusimos de pie. Tomen asiento. Su voz sonaba cansada. Se sentó, se puso los lentes y nos miró a ambos. He revisado todas las evidencias. He escuchado todos los testimonios. Y he llegado a una decisión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. En términos legales estrictos, el señor Fernando Ibarra tiene derecho hereditario como hijo adoptivo del causante. Fernando levantó la cabeza con esperanza. Leti sonrió. Yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero el juez alzó la mano. Sin embargo. Esa palabra flotó en el aire como salvación. Sin embargo, también existe algo llamado indignidad sucesoria. La indignidad sucesoria se aplica cuando el heredero ha cometido actos graves contra el causante. Y el abandono deliberado de un padre enfermo y moribundo, ignorando repetidas súplicas de auxilio, no asistiendo a su funeral, constituye en mi opinión un acto de indignidad moral que justifica la pérdida del derecho hereditario. Fernando se puso pálido. Leti dejó de sonreír. El juez continuó, y su voz se volvió más dura, más personal. He visto muchos casos en esta sala. He visto familias pelearse por dinero. Pero pocas veces he visto un abandono tan cruel, tan calculado, tan absoluto como el que se demostró aquí hoy. Miró a Fernando directamente. Señor Ibarra, usted tuvo un padre que lo amó. Una madre que sacrificó todo por usted. Y los abandonó por cobardía y por avaricia. El juez Sergio continuó, y cada palabra caía como un martillo sobre Fernando. Usted ignoró 27 llamadas de su madre rogándole que visitara a su padre moribundo. 27 oportunidades de hacer lo correcto. 27 momentos donde pudo elegir ser hijo en lugar de ser cobarde. Y eligió el silencio. Eligió la indiferencia. Eligió el abandono. Fernando tenía la cabeza agachada. Sus manos temblaban sobre la mesa. Leti lo miraba con una mezcla de horror y rabia, como si recién se diera cuenta del monstruo con el que se había casado. El juez no había terminado. No asistió al funeral del hombre que lo crió, del hombre que le dio su apellido, que pagó sus estudios, que lo amó como sangre de su sangre. Eso no es solo falta de respeto. Eso es crueldad. Eso es indignidad en su forma más pura. La sala estaba en silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. El juez miró sus papeles y después volvió a levantar la vista. Apareció 3 días después del entierro. No a llorar. No a consolar a su madre. No a honrar la memoria de su padre. Apareció a exigir dinero. A reclamar una herencia que no se ganó con amor, sino que quería tomar por ley. Eso no es ser hijo. Eso es ser oportunista. Gustavo me apretó la mano discretamente. Carolina lloraba en silencio a mi lado. Yo no podía llorar. No podía sentir nada más que un vacío frío. El juez respiró profundo y pronunció las palabras que cambiarían todo. Por lo tanto, declaro a Fernando Ibarra indigno de heredar los bienes de Óscar Ibarra. La totalidad de la herencia queda en posesión legítima de la señora Griselda Vázquez, como viuda y única cuidadora del causante. Además, continuó el juez con voz severa, condeno al señor Fernando Ibarra a pagar las costas procesales de ambas partes por presentar una demanda frívola basada en engaños y manipulación de hechos. También ordeno que se emita una orden de restricción temporal para que ni el señor Ibarra ni su esposa se acerquen a la propiedad de la señora Griselda por un periodo de 2 años. Golpeó el martillo. Se levanta la sesión. El sonido resonó en la sala como un trueno. Fernando se derrumbó sobre la mesa, sollozando. Leti se levantó con un grito ahogado. Esto es injusto. Es una maldita injusticia. El juez la miró con frialdad. Señora, le sugiero que se retire antes de que la acuse de desacato. Y le recomiendo que elija mejor a sus futuras parejas. Preferiblemente hombres con dignidad. Leti salió furiosa,
con los tacones resonando en el piso de mármol. Fernando se levantó tambaleante, con la cara roja y los ojos hinchados. Me miró por última vez. En esa mirada había derrota, vergüenza, pero también algo parecido al odio. Como si yo fuera la culpable de su desgracia. Como si yo hubiera hecho algo malo. No pude sostenerle la mirada. Ya no era mi hijo. Era un extraño que compartía mi sangre, pero no mi corazón. Salí del juzgado sintiendo un peso enorme quitarse de mis hombros. Carolina me abrazó llorando. Ganaste, Griselda. Ganaste. Gustavo sonreía ampliamente. Fue un veredicto demoledor. Uno de los más contundentes que he escuchado. El juez literalmente lo destruyó. Pero yo no sentía victoria. Sentía alivio. Sentía cansancio. Sentía un vacío que ningún juicio podía llenar. Los días siguientes fueron extraños. La noticia del juicio se esparció por el barrio. Algunos me felicitaban. Otros me miraban con lástima. Pobre mujer, tuvo que demandar a su propio hijo. Como si yo hubiera iniciado esto. Como si yo hubiera querido llegar a un tribunal. Pero la mayoría entendía. La mayoría sabía la verdad. Y eso era suficiente. Leti desapareció de las redes sociales. Borró todas sus publicaciones sobre el caso. Cerró sus cuentas. Corrió el rumor de que había dejado a Fernando exactamente una semana después del veredicto. Lo confirmó una prima que los vio discutiendo en un restaurante. Leti le gritaba: «Me prometiste dinero. Me prometiste una vida cómoda. Y mírate ahora. No tienes nada. Ni herencia, ni dignidad, ni futuro». Fernando se quedó solo. Perdió su trabajo 2 semanas después. La empresa no quería empleados con escándalos públicos. Perdió su departamento porque no podía pagar la renta sin el sueldo de Leti. Corrió el rumor de que se había mudado a un cuarto pequeño en las afueras. Solo. Endeudado. Destruido. Parte de mí sentía pena. Era mi hijo, después de todo. La otra parte, la parte que Óscar había fortalecido antes de morir, sabía que esto era justicia. Dolorosa, pero justa. Intentó contactarme una vez más. Me mandó una carta. No por correo electrónico. No por mensaje. Una carta escrita a mano en papel arrugado. La encontré en mi buzón un martes por la tarde. La reconocí por la letra. Esa letra que yo le había enseñado cuando tenía 6 años. Me senté en la cocina, con la carta en las manos, debatiendo si abrirla o no. Finalmente la abrí. Decía: «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo arruiné todo. Perdí a papá Óscar. Te perdí a ti. Perdí mi matrimonio, mi trabajo, mi vida. Todo por avaricia y cobardía. Tenías razón en todo. Leti me envenenó contra ustedes, pero yo la dejé hacerlo. Yo elegí creerle a ella en lugar de creerles a ustedes. Yo elegí el dinero sobre el amor. Y ahora no tengo nada. Ni dinero, ni amor, ni familia. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Que daría lo que fuera por regresar el tiempo. Por haber contestado tus llamadas. Por haber ido a ver a papá. Por haber estado en su funeral. Pero no puedo. Y tengo que vivir con eso el resto de mi vida. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que lo siento. Que siempre te amé, aunque no supe demostrarlo. Tu hijo, Fernando». Leí la carta 3 veces. Cada vez las lágrimas caían más abundantes. Era un arrepentimiento real. Tardío, doloroso, inútil, pero real. ¿Qué debía hacer con esto? ¿Perdonarlo? ¿Olvidarlo? ¿Destruir la carta y seguir adelante? Pensé en Óscar. En lo que él me diría. Y recordé sus últimas palabras: «No le des nada que no se haya ganado». Me levanté, caminé hacia la estufa y encendí el quemador. Sostuve la carta sobre el fuego. Vi cómo las llamas lamían el papel, cómo las palabras de Fernando se convertían en cenizas. Lo vi arder sin sentir culpa. Sin sentir alivio. Sin sentir nada más que un cierre frío y necesario. Óscar tenía razón. El arrepentimiento no borra el abandono. Las lágrimas no resucitan a los muertos. Las palabras no curan heridas que sangraron durante años.
Dejé que la carta se consumiera completamente. Las cenizas cayeron en el fregadero. Las lavé por el drenaje. Y con ellas se fue cualquier posibilidad de reconciliación. Fernando había tenido 10 años para arrepentirse. 6 meses para visitar a su padre. 27 llamadas para contestar. Un funeral para asistir. Y eligió la ausencia cada vez. Ahora era muy tarde. Demasiado tarde. Los meses pasaron. La vida siguió su curso lento pero inevitable. Vendí el taller de Óscar. No tenía sentido mantenerlo. Con ese dinero y la herencia, pude vivir cómodamente. No era rica, pero tampoco tenía preocupaciones. Carolina seguía siendo mi única familia real. Cenábamos juntas 2 veces por semana. Me acompañaba al mercado. Me recordaba tomar mis medicinas. Un año después del juicio, tomé una decisión. Doné $50,000 a un asilo de ancianos del barrio. El mismo tipo de lugar donde Fernando me había querido meter cuando Óscar murió. Pero este era digno. Limpio. Con enfermeras amables y comida decente. Puse la donación a nombre de Óscar Ibarra. Para que ningún anciano sea abandonado como lo abandonaron a él, dije cuando firmé el cheque. La directora del asilo lloró. Esto va a cambiar muchas vidas, señora Griselda. Yo asentí. Espero que sí. Espero que ninguna persona mayor tenga que rogar por una visita. Que ninguno muera esperando a un hijo que nunca llega. Ella me abrazó. Usted es un ángel. Negué con la cabeza. No soy un ángel. Solo soy una mujer que sabe lo que es el abandono. Y no quiero que nadie más lo sufra. Fernando se enteró de la donación. No sé cómo, pero se enteró. Me mandó otro mensaje. Más corto. Veo que prefieres darle mi herencia a extraños. No contesté. Bloqueé el número. Su herencia. Todavía la llamaba su herencia. Como si tuviera algún derecho. Como si el dinero fuera más importante que las personas. Pasaron 2 años desde el juicio. 2 años en los que reconstruí mi vida pedazo por pedazo. La casa ya no olía a enfermedad ni a muerte. Olía a café recién hecho y a las flores que Carolina me traía cada domingo. Pinté las paredes de colores claros. Cambié los muebles viejos. Doné la ropa de Óscar a un refugio. No porque quisiera olvidarlo, sino porque necesitaba dejar de vivir en un museo de dolor. Empecé a salir más. Me uní a un grupo de mujeres mayores que se reunían en la iglesia los martes. Jugábamos cartas, contábamos historias, reíamos de cosas simples. Algunas eran viudas como yo. Otras tenían esposos enfermos. Una había sido abandonada por sus hijos también. Nos entendíamos sin necesidad de explicaciones largas. El dolor compartido pesa menos. Viajé por primera vez en mi vida. Carolina y yo fuimos a la playa por una semana. Nos quedamos en un hotel modesto pero limpio. Caminamos por la arena. Comimos mariscos. Vimos el atardecer. Lloré la primera noche porque Óscar hubiera amado ese lugar. Llora todo lo que necesites, me dijo Carolina abrazándome. Pero también vive. Óscar querría que vivieras. Tenía razón. Óscar no hubiera querido que me convirtiera en un fantasma llorando eternamente. Fernando intentó acercarse una vez más. Fue en el aniversario de la muerte de Óscar. Yo había ido al cementerio temprano, antes de que hubiera mucha gente. Llevé flores frescas. Limpié la lápida. Me senté en el pasto y le hablé a Óscar como siempre hacía. Hola, mi amor. Te extraño cada día. Pero estoy bien. Estoy aprendiendo a vivir sin ti. Espero que estés orgulloso. Escuché pasos detrás de mí. Me volteé y ahí estaba Fernando. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. La ropa le quedaba grande. Su cabello estaba despeinado. Era la sombra del hombre exitoso que alguna vez fue. Llevaba flores baratas en la mano. Nos miramos en silencio durante largos segundos. Hola, mamá, dijo con voz ronca. Yo no contesté. Me levanté lentamente, sacudí el pasto de mi falda. No deberías estar aquí, le dije con voz plana. La orden de restricción sigue vigente. Él negó con la cabeza.
Vengo a ver a papá Oscar. No a molestarte. Solo quiero dejarle flores. Lo miré poner las flores al lado de las mías. Sus manos temblaban. Ya dejaste tus flores. Ahora vete. Fernando se quedó arrodillado frente a la tumba. Perdóname, papá, susurró. Perdóname por no haber estado. Por haberte fallado. Por haber sido un cobarde. Su voz se quebró. Empezó a llorar. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Parte de mí quería consolarlo. El instinto de madre nunca muere del todo. Pero la otra parte, la parte más fuerte, recordaba todo. Las lágrimas no cambian nada, Fernando, le dije con voz fría. Oscar murió esperándote. Lloró por ti. Preguntó por ti hasta su último aliento. Tus lágrimas ahora son inútiles. Son 2 años tarde. Son una vida tarde. Fernando levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Lo sé. Sé que es tarde. Sé que lo arruiné todo. Pero necesitaba venir. Necesitaba decirle que lo siento. ¿Y eso te hace sentir mejor? Eso alivia tu culpa. Él negó con la cabeza. No. Nada alivia la culpa. Vivo con ella todos los días. Me despierto pensando en todas las veces que no contesté tus llamadas. Me acuesto recordando que no fui a su funeral. Es una tortura constante. Me crucé de brazos. Bien. Que sea una tortura. Que sea una lección. Que cada día te recuerde lo que perdiste por avaricia y cobardía. Fernando se puso de pie con dificultad. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Lo miré fijamente. No lo sé. Honestamente no lo sé. El perdón es algo que se gana. Y tú no has hecho nada para ganarlo excepto sentir lástima por ti mismo. Él asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Entiendo. Solo quiero que sepas que si pudiera cambiar todo, lo haría. Pero no puedes. Y esa es la tragedia de tus decisiones. Son permanentes. Oscar está muerto. No va a resucitar. Tu arrepentimiento no lo trae de vuelta. Tu culpa no borra tu ausencia. Tienes que vivir con eso, Fernando. Igual que yo tengo que vivir con el hecho de que mi único hijo me abandonó cuando más lo necesitaba. Mi voz se había endurecido. Ya no había lágrimas. Solo frialdad. Fernando dio un paso hacia mí. Mamá. Levanté la mano deteniéndolo. No me llames mamá. Una madre es alguien a quien llamas, a quien visitas, a quien no abandonas. Tú no me trataste como madre durante 10 años. No empieces ahora que te conviene. Él tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Siempre fuiste mi mamá. Siempre lo serás. No, dije con firmeza. Ser madre no es solo biología. Es presencia. Es sacrificio. Es amor constante. Yo fui tu madre durante 40 años. Pero tú dejaste de ser mi hijo hace mucho tiempo. El día que elegiste a Leti sobre nosotros. El día que dejaste de contestar mis llamadas. El día que no viniste al funeral de tu padre. Ese día dejaste de ser mi hijo. Las palabras salieron como cuchillos. Cada una diseñada para cortar. Para lastimar. Para dejar claro que no había vuelta atrás. Fernando se derrumbó. Se sentó en el pasto llorando como un niño. No digas eso. Por favor, no digas eso. Pero yo no sentía compasión. Había gastado toda mi compasión cuidando a Oscar. Llorando su muerte. Sobreviviendo al abandono. No me quedaba nada para Fernando. Vete. No quiero verte más. No vuelvas al cementerio cuando yo esté aquí. No intentes contactarme. No existes para mí. Eres un nombre que olvidé pronunciar. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. Escuché sus sollozos desvanecerse detrás de mí. Escuché que gritaba mi nombre una vez. No me detuve. No me volteé. Seguí caminando hasta llegar a la calle donde Carolina me esperaba en el coche. ¿Estás bien?, preguntó viendo mi cara. Estoy bien, respondí. Y era verdad. Por primera vez en años, estaba bien. Esa noche dormí profundamente.
sin pesadillas, sin culpa, sin dolor. Soñé con Oscar. Estaba joven, sano, sonriente. Me tomaba de la mano y me decía: lo hiciste bien, mi amor. Estoy orgulloso de ti. Fuiste fuerte. Fuiste valiente. Ahora vive. Vive por los dos. Me desperté llorando, pero eran lágrimas de paz, de cierre, de liberación. Los años siguientes fueron más tranquilos. Me mudé a un departamento más pequeño cerca de Carolina. La casa grande tenía demasiados recuerdos. Necesitaba empezar fresco. Doné más dinero al asilo. Empecé a hacer voluntariado ahí 2 veces por semana. Leía libros a los ancianos. Escuchaba sus historias. Les daba la compañía que Fernando nunca me dio a mí. Conocí a un hombre. Se llamaba Manuelito. Era viudo también, 10 años mayor que yo. Nos hicimos amigos tomando café después del voluntariado. No era romance. Era compañía. Era alguien que entendía la soledad. Alguien que no juzgaba mi pasado. Alguien que simplemente estaba ahí. Y a veces eso es suficiente. Fernando desapareció de mi vida completamente. Dejó de intentar contactarme. Dejé de escuchar rumores sobre él. Era como si nunca hubiera existido. Y extrañamente, eso no me dolía. Había llorado tanto por el hijo que perdí que ya no me quedaban lágrimas. Había aceptado que algunas relaciones están tan rotas que no se pueden reparar. Y estaba en paz con eso. Hoy tengo 73 años. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos tienen manchas de edad. Mi espalda me duele por las mañanas. Pero estoy viva. Estoy rodeada de gente que me ama genuinamente. Carolina, Manuelito, las mujeres del grupo de la iglesia, los ancianos del asilo. Ellos son mi familia ahora. La familia que elegí. La familia que me eligió a mí. A veces pienso en Fernando. Me pregunto cómo estará. Si habrá encontrado paz. Si habrá aprendido algo. Pero son pensamientos pasajeros. No me quitan el sueño. No me roban la alegría. Porque aprendí algo fundamental en estos años. La familia no es sangre. La familia es quien está ahí cuando el mundo se derrumba. Quien sostiene tu mano en el hospital. Quien llora contigo en los funerales. Quien celebra tus pequeñas victorias. Fernando era mi sangre. Pero dejó de ser mi familia el día que eligió el abandono. Y yo elegí seguir viviendo. Elegí el perdón propio sobre el perdón ajeno. Elegí la paz sobre la reconciliación forzada. Elegí honrar la memoria de Oscar viviendo plenamente en lugar de marchitarme en el resentimiento. Y si algún día, en algún lugar, Fernando entiende realmente lo que perdió, espero que ese entendimiento lo convierta en mejor persona. No por mí. Yo ya no lo necesito. Sino por él. Porque vivir con culpa sin redención es un infierno que no le deseo a nadie. Ni siquiera a él. Pero esa es su carga. Su camino. Su lección. Yo ya aprendí la mía. Aprendí que el amor verdadero se demuestra en las pequeñas cosas. En las llamadas contestadas. En las visitas frecuentes. En estar presente. Y aprendí que cuando alguien te abandona, tú tienes el poder de decidir si sigues esperándolo o si sigues adelante. Yo elegí seguir adelante. Y fue la mejor decisión de mi vida.